por medio del turismo podemos humanizarnos nuevamente y darnos cuenta que no es que porque yo tengo plata, pago para viajar y tú me tienes que dar los servicios, regreso a mi lugar de origen y ya está. O podemos hacer más fuerza a esa parte de compartir y de vernos, ¿no? Como los seres humanos que somos y vivimos en un solo planeta. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. En el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en uno de estos destinos, pero recuerda que en hacialosalvaje.net tienes más información y que formando parte de nuestra comunidad tendrás acceso a bonus talleres y a nuestros diarios de viaje. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. Viajar puede ser muchas cosas, una pausa, un descubrimiento, una forma de mirar el mundo desde otro lugar. Pero también puede ser una herramienta de transformación, una forma de apoyar proyectos que ponen la vida en el centro y desafían los modelos extractivistas del turismo convencional. Hoy tengo sentada alrededor del fuego a Marilyn, una mujer que ha hecho del viaje un acto de regeneración y resistencia. Nacida en Chachapoyas, en el norte de Perú, me ha ayudado a diseñar un viaje lleno de experiencias que no solo nos permitirán conocer el territorio, sino también comprenderlo, cuidarlo y vincularnos con quienes lo habitan. Hablaremos de sus raíces, de qué va todo esto del turismo regenerativo y del viaje como un espacio de aprendizaje mutuo, así como de ese itinerario que nos llevará desde el norte de Perú al Valle Sagrado y Machu Picchu. Hola Marilyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Hola Ana, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para compartir un poco sobre mi región. Bueno, para mí es un placer, ¿no? Porque tenía muchísimas ganas de ofrecer este viaje a Perú, pero no encontraba, ¿no? Esa compañera, esa hermana de tierra con la que hacer, ¿no? Ese tipo de viaje que a nosotras nos gusta. Y la vida, bueno, pues como siempre nos puso, ¿no? En contacto y estoy emocionada de haberte conocido y bueno, de poder, ¿no? Ofrecer este viaje a las mujeres que nos están escuchando. Pero si te parece, antes de adentrarnos en lo que es esta propuesta, me gustaría que conocieran un poquito más. Así que si te parece, empezamos pues, por donde nace todo, ¿no? Por las Mm. raíces. Háblanos de Chachapoyas y de cómo fue crecer allí. Bueno, yo nací en el pueblo de Leimebamba, que es muy pequeñito, que está a 2 horas de la ciudad de Chachapoyas, que es la capital de mi región Amazonas, y Leimebamba pertenece a la provincia de Chachapoyas. Vivir ahí era completamente en libertad, podríamos decir salvaje, porque me gustaba bañarme en el río, caminar descalza, subirme a los árboles. No tenía primas de mi misma edad, solo primos, entonces ya sabes, con los niños es muchísima más como aventura, a veces sí la familia como que te quiere cohibir porque son cosas que las niñas no deben hacer, pero como mi mamá trabajaba todo el día, pues no se enteraba mucho de lo que estaba haciendo en el día cuando no había clases. Entonces me encantaba mucho ir al río, caminar por las montañas, ir a buscar frutas. Recuerdo mucho la experiencia cuando iba con mis primos por las moras, que son moras salvajes. Y cogías una botella, las llenabas todas, ponías azúcar y cogías una pequeña rama de durazno, le sacabas la corteza y te quedabas con la parte finita. Entonces lo que tú haces es como
mezclar todo y sale un líquido y comíamos de esta forma, ¿no? Como chupar en la boca y los extremos de tu boca se manchan. Y claro, como la inocencia de los niños, pues tú dices, mi madre nunca se va a enterar que he ido a la montaña. Pero cuando llegaba de trabajar era como Marilyn, otra vez, mi familia me dice Nin, de cariño. Y digo, pero no he hecho nada si he estado aquí Mm. por el pueblo. Y era, Las pues, marcas, ¿no? sí, Del... claro, la evidencia. Y es como tú dices, ¿cómo mi madre sabe lo que yo hago? O cuando me iba al río, nunca escondía la ropa, la colgaba delante de todo el mundo. Entonces era como esta niña está con ropa diferente de la que le dejé en la mañana y hay ropa para secar, ¿no? Las aventuras con mi abuelita han sido muy significativas. Con ella he estado más unida porque estaba todo el tiempo en casa, porque mamá era la que salía a trabajar. Y con mi abuelita desarrollé mucho lo que es la imaginación, la compasión, el amor hacia el otro, que eso ya lo comprendes cuando eres ya más grande, ¿no? Mi abuela ha sido partera y huesera, cuidaba a la gente con plantas naturales, entonces le acompañaba a los pueblitos que están cerca de mi pueblo, que son la parte alta de Leimebamba. Y recuerdo que cómo desarrollaba ella mi imaginación cuando caminábamos, por ejemplo, desde Leimebamba al 2 de Mayo, que es un pueblo que está muy cerca. Había en el camino unas cuevas y ella siempre decía, imagina que esa sería nuestra cocina, esa sería nuestra sala, ahí dormimos y ahí hacemos esto o lo otro. Entonces, creo que esas cosas me ha ayudado también a ver un poquito más allá. El comer con ella siempre ha sido jugar. Nunca te decía no hables, no te rías o siéntate bonito o algo así. Recuerdo una comida súper sencilla, pero que era espectacular en sabor, que era el arroz con se llama el plato típico locro de frijoles y que los frijoles son las alubias aquí en España, que lleva una Sí. hierba que se llama col. Y yo la mezclaba toda y después como la comprimía y hacía recuadros, ¿no? Y entonces iba comiendo cuadrito por cuadrito. Y ella me dejaba hacer esas cosas con mucho más libertad, ¿no? Como vengo de una familia humilde, pues en mi pueblo donde nací estuve hasta los 12 años y de ahí ya mi madre con mis hermanas que eran muy mayores que yo, pues tenía que ir junto a ellas a la costa, a Trujillo, para estudiar ya el colegio, la universidad, lo que en los pueblos los padres buscan como tu desarrollo, ¿no? De ser más... Mi madre siempre ha dicho una mujer de bien, entonces a estudiar y a hacer lo que ella Mm. no había hecho. Llegamos entonces a tu edad adulta y decides iniciar tu vida profesional vinculándote al mundo del turismo, un turismo comunitario y solidario. ¿Cómo arrancaste este proyecto? ¿Qué surgió dentro de ti para atender esta llamada? Me imagino que el venir de un pueblo pequeño y haber disfrutado de todo eso de la naturaleza, ver la parte de la arqueología, parte cultural que tenemos en mi región y alrededor de mi pueblo, habrá estado como guardado dentro de mí porque yo estudié turismo en la Universidad Nacional de Trujillo y el segundo año más o menos de la carrera me iba inclinando más a mostrar lo de las comunidades. Ese amor lo comencé a descubrir en Trujillo con la cultura moche, de ver cómo era su artesanía, cómo los artesanos lo hacen de forma natural y tradicional todo su arte. Entonces yo decía, pero ¿por qué eso no podemos hacer en mi pueblo? O sea, viajé a Ecuador, un pueblito súper pequeño, y decía, pero mi pueblo tiene muchísimo más que este pueblo y podríamos mostrarlo. Y después, al terminar la carrera, yo trabajé en un restaurante vegetariano en Huanchaco, que es una de las playas más turísticas de Trujillo. Y los dueños son holandeses, bueno, vendieron la empresa y ahí aprendí una forma diferente de hacer negocio.
Cabe recalcar que cuando yo entré a estudiar turismo era por negocios y dije en la mitad de la carrera pues puedo como cambiar o convalidar y meterme a la parte de negocios. Pero dentro de la carrera me fui dando cuenta que turismo es mucho más amplio, o sea, tú puedes trabajar lo que es planificación turística con los territorios, involucrar comunidades, gobiernos, empresa privada. Me fue gustando muchísimo más. Y con el restaurante vegetariano aprendí que los negocios pueden impactar dentro del Mm. territorio donde tú te estás desarrollando. Y esa parte me gustó muchísimo. Conocí a mucha gente de Europa, esa sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia las comunidades, de qué forma puedes tú, lo que vas ganando, puedes reinvertirlo y que el negocio no es solo porque quieres tener dinero, o sea, tú trabajas para alguien, tú armas tu propia empresa porque quieres ganar, o sea, eso está sobredicho, ¿no? Quieres ganar dinero, pero ¿qué hago más allá? Como al inicio dije que vengo de una familia humilde, he recibido muchísimas oportunidades en mi vida, apoyos, y dije, pues mira, por medio del turismo yo creo que puedo aportar generando oportunidades también a las personas y a esas personas que las considero como el inicio que yo tenía desde mi infancia, ¿no? Podríamos decir que el turismo lo fui usando como una herramienta de oportunidades para empoderar micro emprendimientos, y te vas dando cuenta y reforzando eso de las empresas con propósito, ¿no? De qué forma desde lo que a mí me apasiona y desde mis valores puedo transformarlo hacia la empresa para que tú hagas este bien común, ¿no? Entonces, eso desde el segundo año de la universidad ya sentía bastante empatía por hacer un turismo comunitario diferente, no masificarlo. Y yo creo que eso, ¿no? Ha sido lo que nos ha hecho conectar, ¿no? Porque hemos llegado como al mismo lugar con diferentes viajes, ¿no? Y ahora, bueno, pues cada vez más creo que se está escuchando más todo esto de viajes con propósito, viajes transformadores, viajes regenerativos, incluso a veces utilizados, ¿no? Por marcas o por proyectos que creo que le están quitando el verdadero significado, ¿no? Esto del greenwashing también está llegando a estos aspectos, así que, bueno, por marcar un poco la diferencia, ¿qué significa para ti realmente que el viaje transforme a una persona? Em, es como tú llegas hacia la esencia del ser de ambos lados y eso, como cuando hablo con la comunidad o cuando hablo con los estudiantes, la regeneración la tenemos en nuestra comunidad desde siempre, en nuestros pueblos, pero no con ese nombre. La transformación siempre la hemos venido viendo en todo el transcurso y la existencia de las experiencias que se va desarrollando, pero quizás no la veías. Y por ejemplo, digo esto porque tengo una amiga que viajó el 2010, sí, más o menos el 2010, para mi región, ella es holandesa, y fuimos a hacer una ruta que es un trekking muy, muy bonito, no es pesado, es muy soft, a un ecolodge, que es una laguna, también ahí alrededor. Ella venía súper estresada por estos cambios de la vida, que no sabía qué hacer, qué camino tomar. Entonces hicimos naturaleza, arqueología, comunidad, pero cuando hicimos este trekking hacia la laguna de Huamampata, cuando llegamos y las conversaciones que vas teniendo con la misma familia del señor Roberto y Carmen, cuando ya íbamos regresando, ella me dice, Marilyn, muchísimas gracias por este espacio, que había venido súper estresada, no sabía qué hacer y me he escuchado, o sea, yo ya sabía el camino que tenía que tomar, pero con el ruido que tenía Mm. en su día a día o los temores y todo eso, entonces siempre huía, ¿no? Buscaba como otras cosas. Me dice, ahora ya sé qué camino
tener qué camino tomar cuando regrese, estoy más segura de mí, pero es que me ha ayudado mucho este tiempo que hemos estado. O sea, no estás en silencio completamente, pero sí te conectas con tu silencio, pero también compartes con la gente. Ves esa sencillez, ese amor bonito que ellos te transmiten por medio del cuidado de la comida o el alojamiento o las cosas que te comparten. Teníamos un grupo, por ejemplo, de holandeses, de adultos mayores, hacia la Laguna de los Cóndores. Claro, habían visitado Cuela, Gokta y los demás sitios de cultura, pero la señora Tea lo que más recordaba era que el momento de pasar la Laguna de los Cóndores hay un camino donde hay maderos. Entonces Ujú. tienes que pasarlo y tienes laguna a laguna, pasas para llegar al camino para subir a los mausoleos. El señor Sinesio, que es uno de los orientadores, había visto, me imagino, esta parte del miedo que tenía la señora Tea para pasar sola. Él había regresado y la había cogido de la mano. Entonces, esa empatía para darse cuenta de la necesidad, en este caso de seguridad, por ejemplo, de la señora Tea, es valorado también por ella y por el orientador local, porque a veces siempre en nuestras comunidades creen que el que viene de lejos es más que uno. Pero cuando haces este tipo de experiencias o estos viajes que sean más contacto con la naturaleza, más contacto con de ser humano a ser humano, te das cuenta que somos iguales. O sea, mis miedos son los mismos que los tuyos, pero quizás a diferente nivel. Mis sueños, mis dolencias, pero cuando estás compartiendo, pues te das cuenta de que no, vivimos en lugares totalmente diferentes, pero los dos somos seres humanos y podemos el de conectar, ¿no? Así hay otras experiencias, por ejemplo, de caficultores que trabajan toda la parte de orgánico, pero que viene la certificadora y te dice, sí, tienes que hacerlo orgánico, tienes que hacer esto, o sea, todos los procesos para seguir manteniendo la parte de orgánico, pero ellos están como, está bien, o sea, siempre hago eso, voy a seguir haciendo para tenerlo de la certificación. Pero cuando viene un turista y le dice que el café orgánico solo lo encuentra en un supermercado, nunca ha visto una planta. Algunos creen que del cerezo Ya, debe oler a café sí. y les comienzan a valorar el trabajo que hacen y a entender por qué un costo de un producto es así, por todo el trabajo que hay atrás. Entonces, para mí eso es transformación, porque el caficultor, el artesano o la persona que te da la comida, cuando de un viajero ve ese reconocimiento y esa valoración, es como, o sea, todo lo que yo hago tiene sentido para alguien. Y del otro Mm. lado del viajero, es decir, ahora entiendo cómo viven estas personas, cómo lo trabajan, o cómo desde su humildad, que la mayoría cree que, es que es pobrecito porque tiene una casa, no sé, de madera, de barro, el suelo no está lleno de cemento como en las ciudades, pero desde su humildad, ese gran amor que tienen, esa apertura de compartir y la felicidad, porque había una profesora de Canadá, por ejemplo, que me decía, Marilyn, no entiendo cómo esos niños que yo creo que son pobres, pueden sonreír con los ojos y con la boca. Y todo ese amor. Y dice, y mis hijos, que tienen absolutamente todo, están, quiero esto, me falta esto. No, no están conformes y quieren y quieren y quieren y quieren y quieren. Entonces cambia un poco también lo de la visión. Cuando tienes este contacto con la gente que trabaja en la agricultura, te dicen, me ha hecho recordar a lo que mi abuelo me contaba que hacía con sus padres. Quiero volver otra vez a ese, como esos recorridos. Entonces hay una transformación en reconocimiento, en valorar y lo que a nosotros nos importa más, que no solo es la parte económica. Sí, hay un beneficio económico, hay una calidad de vida que va mejorando a ello, a la gente, van pagando porque es un complemento a su trabajo de agricultura. Hay
familias que nos han dicho, por ejemplo, que eso han ido pagando los estudios a los niños en el instituto o la universidad, que quizás con la agricultura no hubieran podido, aprenden toda la parte del manejo de los residuos. Entonces, no solo es el económico, es el reconocimiento, es el empoderamiento que tú estás haciendo a la otra persona. Y lo más importante yo creo que es ese volvernos seres humanos, el de Total. vernos y el reconocernos, porque a veces nos hemos vuelto muy yoístas, o sea, es para mí, es mi beneficio, pero creo que por medio de los viajes, que haya más contacto con la gente, que tengas mucha más calma al momento de recorrer un lugar y no solo expectar a que tengo que llegar a Cuela o a Machu Picchu, pero reconociendo que hay en ese camino, te das cuenta que compartimos todos el mismo planeta y Total. todos tenemos el derecho de ser felices, todos tenemos sueños. No eres el ombligo del mundo, ¿no? Habemos muchísimas más personas y lo que yo hago aquí también influye en otro lado. Sí, sí, además es que eso, estamos yo creo que muy alineadas. En ese sentido, a mí me gusta decir que Hacia lo Salvaje tiene esta perspectiva ecofeminista porque subraya esto que dices, ¿no? Al final somos seres ecodependientes, ¿no? Que dependemos de la naturaleza, ¿no? Para vivir y visitando, yo creo que todas estas iniciativas de la mano de todas estas personas, ¿no? Que nos vamos a encontrar en este itinerario en Perú, nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que es posible, ¿no? Vivir en armonía con la naturaleza y poner, ¿no? De relevancia que el cuidado, ¿no? Es fundamental para mantenernos con vida, pero también de esta interdependencia, y es que nos necesitamos, ¿no? Los seres humanos unos a otros. No, no podemos vivir de manera individualizada, de manera independiente. Eso es imposible, ¿no? O sea, en momentos pues en los que somos más vulnerables, ¿no? Como es la niñez y la vejez, es evidente, pero a lo largo de nuestra vida adulta, ¿no? También, ¿no? Como tantas de estas anécdotas que nos has contado. Y bueno, pues visitar todos estos proyectos, ¿no? Que nos demuestran bueno, que se puede poner la vida en el centro, no el beneficio económico, que por supuesto está ahí, ¿no? O sea, necesitamos el dinero, pero ¿no? Darnos cuenta de todo el impacto que supone nuestra actividad para poner, ¿no? límites a ese producir y no pasar de una agricultura, pues eso, de subsistencia a pues estos monocultivos, por ejemplo. Vives entre España y Perú, así que conoces muy bien, ¿no? Lo que es la historia y la cultura de estos dos territorios. Además, bueno, pues una historia también compartida con muchas luces y evidentemente, ¿no? Con muchas sombras. Desde tu experiencia, ¿no? Que conoces muy bien los dos territorios. ¿Crees que el turismo puede ser también una herramienta para sanar estas heridas históricas? Sí, completamente de acuerdo, porque no podemos negar nuestra historia de todo lo que puede haber pasado, y no solo nosotros, entre todas las culturas de diferentes países, porque quieres ir a colonizar y dentro de nuestra misma cultura también, ¿no? Al momento de hacer los viajes y el de, por ejemplo, conocer en esta parte de nuestro territorio o la parte del sur, que es la parte ya la última cultura que fue de los incas, es más o menos ver cómo fue ese llegar o hacia dónde fueron, en este caso, por ejemplo, con los españoles, los antepasados. Y es como ir con esa, yo creo que apertura de encuentro. Quizás hay muchas personas que pueden tener, no sé, entre como miedos, o con algunas personas que a veces uno habla es vergüenza, pero también es darte cuenta que eso fue como el pasado. Yo no puedo vivir en el pasado, entiendo las cosas
que pasaron en esa época, las cosas como fueron crueles o muy duras, pero fue en ese momento. Y sin esos aspectos de nuestra historia que han pasado, si no lo veo en el presente, no sería lo que soy ahora. Sería Marilyn Velázquez Alvarado, porque mis dos apellidos son más españoles que la misma gente que hay en mi región, que sí tienen apellidos al 100 por 100 de culturas locales. Entonces es ese entender, es ese reconocer y qué es lo que hemos aprendido también el uno del otro y quizás hacer esa como peregrinación o encuentro que yo hice por medio de las constelaciones familiares aquí en Sevilla, Qué esa interesante. reconciliación entre mis pasados y entender que yo no puedo renegar de mis ancestros, porque el excluir y el renegar de tus ancestros estás negando tu presente. Entonces, eres como eres gracias a todos los que hay atrás tuya. Entonces, ha habido compartires, ha habido experiencias. En mi infancia he conocido sacerdotes y monjas españolas. Entonces, después he sido bendecida con un marido español también, sevillano. Ujú. Entonces, es como encontrar y conocer. La primera vez que yo vine aquí, por ejemplo, tú dices, madre mía, o sea, todo lo que yo he estudiado en Perú, ahora lo estoy viendo y conociendo el otro lado de la historia, cómo nos cuentan a nosotros y cómo la historia se cuenta aquí, que son totalmente distintas. Claro. Entonces nosotros allí sabemos de todo lo que vinieron, lo que hicieron, ta, 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 pero aquí es la parte de la navegación, ese descubrimiento. Entonces, si tú conoces las dos historias o las dos realidades, yo creo que te ayuda a mirar con más compasión, más amor, apertura a todo lo que ha habido y lo que hay en la actualidad y no vivir con ese enojo o ese resentimiento. Y si yo veo algo con compasión, alguien que me haya, no sé, maltratado y torturado y todo eso, no significa que le esté justificando. Mm. Simplemente estoy soltando para yo seguir adelante, para yo seguir compartiendo y tener la apertura. Entonces, eso no solo va entre España y Perú, sino otro tipo de relaciones que puede haber o en mi mismo país, entre el norte y el sur. Porque, por ejemplo, los incas a nosotros también nos han dado duro para conquistarnos. Y no Mm. por eso tenemos como odio o resentimiento a la parte del sur porque ha habido una unión de nuestras culturas para algo totalmente más grande. En este caso, todo lo bueno que ha tenido mi cultura, igual que las otras culturas pre-incas, han sido aprendidas por los incas, llevados a los mejores que trabajan la tierra, la piedra, mejor en manejar el agua, mejores en textilería, las mujeres más guapas, se las cogían y se las llevaban al imperio inca. Y ahí hacían mejores trabajos, lo tecnificaban y tienes el gran imperio incaico, ¿no? Entonces, Mm. es una explicación para decir que hay muchas como relaciones y que creo, no sé, desde la compasión y el entendimiento se puede salir adelante y estar mejor fuera del dolor, la frustración o el odio del pasado que no es bueno, ¿no? Pues muchas gracias, Marilyn, por esta reflexión, porque bueno, yo también creo que bueno, desde ahí pues se pueden construir, ¿no?, relaciones pues realmente
bueno, pues poderosas y transformadoras, ¿no? E invitar también a las personas, ¿no? Que vayan a Perú, que hagan este mismo, ¿no? Ejercicio, ¿no? Que a través de la empatía se pongan también, ¿no? En el otro lado y puedan hacer, ¿no? También este ejercicio para no quedarse, ¿no? Solo con la historia que nos han contado en nuestro territorio, que, bueno, es una parte de la realidad, pero evidentemente es muy nutritivo el conocer, el empatizar, ¿no? Con la otra parte. Y sí, por desgracia, ¿no? La historia ha estado marcada por conflictos y por eso creo que es muy necesario tenerla siempre presente, porque como bien dices, ¿no? Forma parte también de lo que somos ahora y también, ¿no? El transcurrir, ¿no? De estos días pues nos vuelve a hablar de esto, ¿no? De lo importante que es no olvidar, ¿no? El pasado para no volver, ¿no? A caer en lo mismo que, aunque por desgracia parece que bueno, Seguimos. estamos un poco en ello. Si te parece, nos vamos a adentrar ahora en preguntas más relativas hacia el viaje, ¿no? Para empezar a abrir boca y para empezar, ¿no? A degustar, ¿no? Todas esas experiencias que vamos a tener en Perú gracias al diseño, ¿no? Que hemos llevado Ujú. a cabo. ¿Qué te parece, no? Si empezamos entonces, pues por el norte, ¿no? Por el norte peruano, que es muy diferente ya por lo que nos has contado, ¿no? Por historia, por cultura, del sur, que es yo creo que lo que más atrae, ¿no? Por lo menos desde Sí. aquí. Del norte de Perú no se ve tanto. Cuéntanos un poquito más. Pues es efectivamente como has dicho, el sur es el más conocido por Machu Picchu, la cultura inca, el tipo de vestimenta. Me acuerdo cuando yo salí la primera vez de viaje y decía que soy de Perú, era como, ¿debo tener mi poncho, el chullo, la gorrita esa típica que ven en las fotografías? No, soy del Amazonas, de la región Amazonas. Entonces la otra más famosa es la selva. Y era como, ah, eres de la selva, pero no eres muy como los ojos rasgados o tener el corte de pelo que tienes el flequillo, ¿no? Digo, Sí. no, no soy de la selva, soy de la región Amazonas. Por más que compartamos el mismo nombre que es del río Amazonas y la Amazonía, que es selva baja y nuestra región es Amazonas, nosotros somos ceja de selva, son el camino hacia bajar a la selva, entonces compartimos selva alta y montaña. Entonces por eso es el reino de las nubes, donde se desarrolló mi cultura chachapoya y la capital se llama Chachapoyas, eso también un poquito para distinguir. Entonces somos los Andes amazónicos. Porque compartes valles, el clima súper cálido, tropical, que puedes bajar 30 minutos y estás en este clima rico y de ahí sigues 40 minutos más y subes a la montañita y tienes un poquito más de frío. O estás, por ejemplo, en la zona de Rodríguez de Mendoza, caminando hacia la laguna de Huamampata, con el sol maravilloso, una selva increíble, pero estás en montaña. Entonces, el encanto de nuestra zona es eso, que tenemos bastante cultura viva, diferentes paisajes, microclimas también, el tipo de cultura. El de por qué nos llaman el reino de las nubes es por las construcciones que se hacían de 2.800, 3.000, por ejemplo, metros sobre el nivel del mar que está Cuela, o los entierros funerarios que hacían, ya sea en mausoleos, que son tipo de casitas, o los sarcófagos de Carajía, que son los más conocidos también, están en mitad de la montaña. Entonces, el, esta parte no es tan masificada como el sur. Tienes la parte genuina, esa apertura y cariño de la gente, el de compartir, y también tienes la parte de la timidez, que ahí es el reto también por medio de estos viajes, es el entender a esta gente, es el de entrar poco a poco
en esa confianza y comunicación. Y ahí el trabajo fundamental es del guía u orientadora local, de ir tejiendo esos lazos de apertura y de comunicación, pero al momento que ya te abren esa confianza, es increíble todo lo que ellos te pueden dar y aportar, ¿no? Y lo interesante de nuestra región, creo que es por qué nos llaman los guerreros de las nubes, es que nuestra cultura le puso muchísima resistencia a los incas. Fuimos muy difíciles de conquistar. La cultura inca quería tener más territorio para ir hacia la zona del Ecuador y tenían que pasar por nuestro territorio. Entonces ahí había muchísimos enfrentamientos, entonces hicimos bastante resistencia a los incas hasta que nos conquistaron. Por eso hay periodo chachapoya inca también con mi cultura. Ajá. Hay restos que vas a, por ejemplo, en la zona de Tajopampa y Diablo Huasi. Hay casas circulares porque la construcción de piedra de las casas nuestras son circulares y de los incas son rectangulares. Entonces, en la zona, por ejemplo, de Petaca y Diablo Huasi, tú ves las casas circulares, pero también un poco más allá hay casas rectangulares. En la zona de Atuén, por ejemplo, hay el baño del Inca, porque es la ruta una de las rutas que él tomaba, y la historia cuenta que se enfermó en uno de esos viajes y se quedó aproximadamente una semana en esa zona donde está, que la llaman la tina del Inca, y fue curado por medio de las patatas y una hierba que se llama chanchi, que es una hierba verdecita que se la usa también para una sopa que es súper rica de leche, queso y papa. Entonces, la leyenda cuenta que el Inca se enfermó y le curaron durante un periodo de una semana, ¿no? Él se dio cuenta que no iba a llegar a junio, que es la fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol, que es la más importante de los incas, ¿no? Entonces él decidió hacer una fiesta en la pampa de mi pueblo, de Leimebamba, y le llamó Raimi Pampa en lugar de Inti Raimi. Entonces Raimi Pampa significa la fiesta en la pampa y de ahí se deriva ya el nombre de Leimebamba, ¿no? Con el paso de los años. Entonces tenemos bastante conexión, tanto en aprendizaje como los quipus, que los quipus tú sabes que son estos hilos donde se hacen nudo, que era la forma de comunicación y la forma administrativa que manejaban los incas. Pues nuestra cultura también comenzó a hacer los quipus y en nuestro museo en Leimebamba vas a encontrar una gran colección de quipus que fueron importantes el periodo Chachapoya Inca. La momificación igual es periodo Chachapoya Inca, la forma cómo se trabajaba para después poner a los muertos dentro de los mausoleos o los sarcófagos, porque tenemos diferentes tipos de patrones funerarios dentro de nuestra región. Y la cultura viva, todo lo que es agricultura manejado con la luna, los textiles que Isabel te va a enseñar cómo su madre le enseñó a ella, y las plantas, ya sean para la comida o para la alimentación, que también sirven para teñir el algodón nativo o la lana de oveja, ¿no? Y en este viaje también, ¿qué te puede aportar a ti como ser humano? Es que te puedes inspirar de la historia de cada una de las personas que tú vas a visitar. Por ejemplo, el tener la paciencia, el coraje de seguir luchando por sus proyectos, cómo desde mi timidez o desde mi no reconocimiento me he ido empoderando gracias al turismo para poder dar mi voz, para poder Mm. decir yo sí puedo, yo aprendo a negociar y yo salgo al frente y ya no me quedo en la parte de atrás. También cómo los hombres han ido ayudando a las mujeres. Si antes era como, o sea, ¿por qué vas a estar fuera de la chacra? ¿O por qué vas a hacer eso del textil para alguien que va a venir? Cuando han comenzado a ver de que los viajeros llegan y que les interesa y disfrutan y esa Preguntan de sí. amabilidad y Mm. apertura y todo eso, es increíble ver a los hombres ayudando a las mujeres.
a poner la mesa. Si ya tienen una reserva, pues te ayudo a preparar, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué necesitas ahora? Y qué no sé qué. Y también te vas dando cuenta que lo que está haciendo ella también es un aporte para tu cultura y es un aporte económico para tu casa. Y justo hablando con una amiga hace una semana por un proyecto que queremos hacer, me dice Marilyn, ahora el señor le ha construido una mejor cocina Mm. porque para darle mayor facilidad, le ayuda a servir, le ayuda a cocinar. Entonces, hay que entender también que en este proceso de, como de empoderamiento a la mujer, no es aislar o separar al hombre y a la mujer. Entonces, ¿de qué forma podemos hacer que empoderándote se fortalezca más tu familia, se fortalezca ese entendimiento entre hombre y mujer? Porque no queremos ser, al menos desde mi punto de vista, mi lucha no es porque quiero ser más que tú. Igual. Somos Mm. iguales, porque sentimos igual, cada uno con sus diferencias. Y una de Eso esas es. diferencias grandes es que nosotras, si nos lo proponemos, podemos tener hijos, pero ellos no pueden dar a luz. Entonces, lo que hicieron es creamos un proyecto integral y capacito a la mujer, te traigo a ti, todas las mujeres, para enseñarles esto y llevo a todos los hombres para enseñarles esto, pero que tienen un punto común. Entonces, no estás como separando o rompiendo, sino estás capacitando de forma separada, pero sí uniendo. Y esta forma de trabajarlo ha funcionado súper bien y ves ese punto de unión y ese trabajo colaborativo que el hombre del campo tiene que entender, ¿no? Que no solo hay una función para la mujer, hay diferentes funciones que integran a los dos y a la familia y también estás dejando ejemplos a los niños y a las niñas, pero creo que ya me estoy yendo del No, tema a no referencia era a lo una, que me habías preguntado de qué vamos a ver en el norte. es que era una pregunta muy amplia, ¿no? Porque evidentemente da para mucho, ¿no? Te has adentrado pues en el tema de la cultura, de la historia, de la arqueología y eso pues evidentemente da para que estemos horas y horas aquí. Además, bueno, con todo lo que has mencionado, me gustaría también poner de relevancia el otro lado, ¿no? Cómo a través de este consumo consciente, ¿no? A través de esta demanda, buscando este tipo de experiencias, estamos también transformando, ¿no? Los lugares que visitamos, porque si no hacemos, ¿no? Como este trabajo, seguimos perpetuando modelos, pues que todavía, ¿no? No son igualitarios o que todavía, bueno, pues le falta bastante recorrido para cumplir estos estándares, ¿no? de justicia. Lo hemos visto, ¿no? En otros territorios, ¿no? Como eligiendo a mujeres para que nos acompañen como guías, pues hace, ¿no? Que el resto de la familia, el resto de las comunidades vean en esta opción, pues una profesión, una manera, ¿no? De conseguir esta independencia económica que yo creo que es la base, ¿no? Pues para poder seguir construyendo, pues un futuro, pues eso mucho más alentador y por supuesto siempre, pues volviendo, ¿no? A esa interdependencia y a esa ecodependencia, ¿no? Hacerlo, pues en comunidad y respetando, ¿no? El territorio. Nos hemos puesto eso en el gorro, ¿no? De la cultura, de la arqueología, un poco de la historia. Ahora háblame de esa naturaleza, ¿no? Que está tan presente también en el norte de Perú y sobre todo de algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos hablando y es de esa pedazo de catarata de Cocta y para mí, pues lo que es una delicia, ¿no? Que es el colibrí. Sí, el colibrí cola de espátula, que es el ave que es en peligro de extinción. Y Mm. tenemos como la conexión o el contacto con un refugio que se llama Colibrí cola de espátula, que está en el pueblo de Cocachimba, donde está la Catarata Gupta, que es la tercera más alta del mundo. Primero les cuento un poquito del proyecto de Sadit y su esposo Elmer, y Sadit es la que está llevando
más a flote este proyecto, es un pequeño refugio para los colibríes. En la época de la pandemia, pues tú sabes, no, turismo ya no había, pero Mm, ¿qué puedo hacer? Y siempre en las dificultades a veces encuentras el ingenio a partir de tu pasión o tus ganas de cuidar, ¿no? Entonces, es ahí donde nace, después de la pandemia, el refugio colibrícola de Espátula, que es con la finalidad de volver a atraer a los colibríes a esta zona de Cocachimba. Entonces, Sadid y su esposo comenzaron a trabajar en la parte de la reforestación y ver qué plantas más dentro del ecosistema de la zona de Cocachimba pues es atractiva para los colibríes, no trabajarlo ya para la agricultura. Cuando conocimos el proyecto nos encantó muchísimo. En reforestación hacemos en la zona de Milpuc, Leimebamba y también en Huamampata, con mayor énfasis en el área de conservación de Milpuc, y queríamos apoyar a Sadit porque fuimos con mi familia el 2022 mm. a ver el refugio y es como sentarte, o sea, es entrar a un pedacito de selva, sentarte en esa quietud y solo esperar y ver a los colibríes y ver al maravilloso colibrí cola de espátula, ¿no? El macho es el que tiene estas colas que forman una espátula y como en todo la parte de la fauna, el macho es el que es el más atractivo, ¿no? Que tiene que bailar y todo para atraer a la hembra. Entonces el macho tiene estas dos colas que terminan en espátula, que es maravilloso ver esta danza que hace y también ves otro tipo de colibríes. Preguntamos a ella de qué forma podíamos apoyar a su proyecto, quizás con mayor reforestación, y nos dijo que no, que la reforestación y la regeneración, ellos por medio de plantas nativas lo están manejando. Lo que sí necesitarían era como el nutriente, como regenerar más el suelo, tener Mm, más vida, porque tú sabes que cuando un suelo ha sido trabajado para la agricultura, y con esas máquinas que degradan tanto y no es como lo que usabas, el arado lo llamamos nosotros cuando dos sí. bueyes cogen lo de la madera, eso no es tan degradante ni cruel para el suelo porque tú lo vas haciendo por encima, pero si metes las máquinas que son mucho más profundas, pues matas completamente el suelo. Entonces ellos querían regenerar el suelo y si podríamos donarles abono. Y coincidentemente habíamos conocido unos días antes a la señora Evita en el pueblo de Cuemal, que ella tiene todo este trabajo con el abono tanto para agricultura de pequeña escala, que es alrededor de su casa, como de mayor escala, pero no de monocultivo. Ella nos dijo que vendía el abono, entonces compramos el abono, se lo damos a Sadid para que ella vaya regenerando el suelo y después de ver los colibríes allí en un espacio de quietud, puedes hacer un recorrido cortito y llegas a una poza natural. Eso sí, es de agua muy fría, Mm. pero si eres fuerte y aguerrida, y después de haber venido de la caminata de Gokta, que son 2 horas, 2 horas y media de ida y el mismo rango de horas de retorno, pues te puedes bañar en esta poza natural, ¿no? Que es muy refrescante. La ruta a la catarata Gokta es interesante hacerla por la mañana para así tener la oportunidad de ver al gallito de las rocas, que es bastante encantador también encontrarnos en el camino. Ves una variedad de cambio de plantas, vas algunas partes viendo las dos caídas de la catarata u otras te vas metiendo un poquito al bosque y así vas hasta el recorrido hacia estar cerca a la segunda caída de la catarata Gokta, ¿no? La idea es de haciendo estos viajes un poco más temprano, al igual que los otros trekking, ya sean soft o un poquito más duros, es hacerlo con más presencia, Mm. encontrando este sentido de conexión con la naturaleza, qué es lo que yo estoy observando, qué es lo que yo estoy sintiendo, el ir pisando o descubriendo.
lo que vas teniendo ese contacto con el mismo suelo, ¿no? No es el interés de camino porque quiero llegar ya a la catarata, me tomo la foto o me dejo refrescar ahí por la brisa, sino es cómo disfruto también todo el trayecto en presencia y en conciencia de que eres parte de la naturaleza y no que soy yo y la naturaleza está abajo mía o al lado mía y yo te tengo que cuidar. No, somos parte de la naturaleza y para eso hay que escucharla y sentirla. Y también yo creo que es un peregrinaje y una práctica de cómo caminar en comunidad desde la humildad y no desde que soy una buena caminante y voy a demostrar que tengo fuerza física y camino adelante y no me importa las que dejo atrás, porque las que se quedan atrás también o el intermedio es como, qué mal estado físico tengo o hay que ver que ya me cansé, entonces estás en un run run que no disfrutas, sino la idea es como ir disfrutando en ese caminar, en ese entendimiento entre, sí, entiendo yo que tengo un estado físico, pero tengo la empatía y cómo yo puedo desde mi energía también ayudar a ese caminar más en comunidad, ¿no? No es como esperar la parte de competitividad, no significa que siempre vas a ir hablando, es con tus espacios, con tus ritmos y el si quieres estar presente, el ver, el disfrutar más y después ir retomando la caminata, ¿no? Entonces, eso es la parte del recorrido hacia la catarata Gupta. Mm. A mí me encanta, ¿no?, esta propuesta porque evidentemente, ¿no?, para hacer deporte, pues, ¿no?, pues si quieres, pues te puedes quedar en casa, no hace falta, ¿no?, viajar, si quieres incluso te puedes meter en estos gimnasios y ponerte en esta rueda y correr todo lo que quieras y hacer actividad física, que también está muy bien, evidentemente, para, bueno, el cuidado de nuestra salud y nuestro cuerpo, pero esto es como mucho más allá, ¿no? Mm. Marilyn, cuando estuvimos hablando de este viaje y bueno, pues dándole vueltas a ver bueno, qué podíamos ofrecer para que, bueno, pues pudiera, ¿no?, estar dentro de los parámetros de Hacia lo Salvaje, te ponía cuestionamiento el hecho de meter Machu Picchu o no, porque desde mi punto de vista creo que es una zona que está como recibiendo muchísima presión turística, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues no nos gusta, ¿no?, como incentivar eso, pero por otro lado, pues también creo que es un gran atractivo, ¿no?, para explorarlo y porque creo que además, bueno, pues también tiene una energía muy bonita y también, bueno, pues adentrarnos también en esa dimensión histórica y cultural, ¿no?, que nos comentabas. Y bueno, pues llegamos, ¿no?, a la conclusión de que se podía hacer, ¿no?, desde esta mirada que nos vas a contar para que, bueno, esto complementara el viaje al norte, ¿no?, que hemos estado viendo, pero hacerlo, ¿no?, de una manera, pues eso, muchísimo más respetuosa y teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando, ¿no?, durante toda esta conversación, la interdependencia y la ecodependencia. Sí, es que Perú siempre va a ser Machu Picchu. Tiene que estar. Y la idea es cómo está Machu Picchu o cómo lo vivencias o cómo lo disfrutas. Y ya les había hablado hace unos momentos esa relación que tenemos con la cultura inca. Entonces, el viaje inicia por la parte de nuestra región, el ir conociendo, el ir descubriendo todas las cosas que les he estado comentando y se puede alargar hacia el sur. Entonces, ahí vas a entender más, por ejemplo, esa mentalidad de expansión que tenía la cultura inca, como todas las culturas, desde mi punto de vista, en la parte del perfeccionismo, porque cuando ves escuela, tú vas a ver las construcciones, el manejo
de la piedra, aparte que las piedras son pequeñas, no son tan pulidas, ni bonitas, ni perfectitas como las de Machu Picchu. Y ahí las cosas son muchísimo más gigantes. Entonces, si en Cuela te preguntas cómo subieron tantísimas piedras para construir las viviendas ahí arriba, cómo hicieron el manejo del agua porque no encuentran todavía los vestigios, entonces, ¿cómo lo hacían también en Machu Picchu, que es mucho más alto que Cuela? Y cómo puedo verlo es también ese contacto con la cadena de valor. Por ejemplo, durmiendo con alojamientos que estén relacionados con proyectos o rutas que no están siendo muy concurridas y buscando ese bien común. Y sería interesante también, quizás no comparar, pero sí vivir de diferente forma las energías que uno siente Mm. tanto en Cuelap como en Machu Picchu. Si la energía de Cuela, por ejemplo, yo la sentí cerca del Tintero, hay otras personas que lo sienten en otro lado, pero es una cosa que simplemente te invita a estar. Y en Machu Picchu es lo mismo. Y el recorrido que puedes hacer es como desde los orígenes de nuestra cultura y cómo al final tú vas llegando a Machu Picchu, a la parte de Cusco y ese trabajo espectacular que tiene la cultura inca, ¿no? Y cómo esa parte de precolombina es manejada también de forma, si le podría llamar como más sencilla, más genuina dentro de nuestra región y cómo la precolombina en el sur también es mucho más fastuosa. Ya. Entonces es totalmente diferente la sencillez de nuestras iglesias con la fastuosidad y arquitectura de sus iglesias. Las casonas, desde lo bonito, lo sencillo de nuestras casonas, a la fastuosidad y elegancia de las casonas en Cusco. Entonces se pueden Mm, hacer como comparativos y vivencias, ¿no? Entre el norte y el sur. sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que con esto, bueno, pues tenemos una visión global, ¿no? Bastante chula, ¿no? De lo que podría ser Perú. Es evidente que nos podríamos pasar meses y toda una vida y no descubrir, ¿no? Todavía todo lo que supone el territorio. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado un viaje muy, muy completo y sobre todo, bueno, pues muy diferente, ¿no? De lo que se puede encontrar por ahí. Pues Marilyn, si quieres, vamos poniendo un poco punto y final y me gustaría hacerlo con una pregunta que siempre se repite, ¿no? Y es que, como sabes, en Hacia lo Salvaje, pues nos acompaña un diario donde solemos, bueno, pues hacer, ¿no? Todo esto que estamos comentando, ¿no? De reflexionar, de hacernos preguntas de todo lo que ha supuesto la jornada. Así que hoy, bueno, pues aquí me gustaría hacer un poquito lo mismo contigo, que para cerrar, pues nos dieras pues esta reflexión o esta pregunta que de alguna manera dejaremos aquí apuntada para quien nos está escuchando, pues pueda seguir, ¿no? Alimentando este fuego, ¿no? Que hoy hemos compartido aquí juntas. En la línea de que hemos ido hablando sobre la transformación, la regeneración, esos compartires, me gustaría dejar, si creemos, si por Mm. medio del turismo podemos humanizarnos nuevamente y darnos cuenta que no es que porque yo tengo plata, pago para viajar y tú me tienes que dar los servicios, regreso a mi lugar de origen y ya está. O podemos hacer más fuerza a esa parte de compartir y de vernos, ¿no? Como los seres humanos que somos y vivimos en un solo planeta. Y seres vivos, mejor dicho, que estamos dentro del Totalmente. planeta. Entonces es eso, si creen que por medio del turismo podemos volver a esa humanidad compartida, si podemos humanizarnos nuevamente. Pues genial, lo dejamos aquí apuntado. Muchísimas gracias, Marilyn. Ha sido un placer tenerte en Hacia lo Salvaje. Gracias a ti, Ana, y que tengas un lindo día.
Muchísimas gracias a ti también que nos has estado escuchando por llegar hasta el final. Si quieres saber más sobre este viaje, te recuerdo que en hacialosalvaje.net tienes toda la información, fechas, precios, itinerarios y más. También te recuerdo que, por si no estás suscrita, que al apuntarte a la newsletter Mujeres Salvajes en hacialosalvaje.net tendrás de regalo una guía para diseñar este diario de viaje. Además, acceso a bonus, descuentos y propuestas para conectar con la naturaleza. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.